Buenas tardes, ¿qué tal? Perfecto. Quiero seguir con el capítulo que es la parte que corresponde a hiperestática para calcular los desplazamientos. Es decir, a ustedes le puede decir calcular la rotación relativa, el desplazamiento en una dirección determinada, las flechas, las contraflechas en una estructura hiperestática. ¿Cómo hay que proceder cuando es hiperestática? Entonces voy a compartir con ustedes lo que habíamos preparado y directamente si me pueden avisar por favor a través de su audio si lo están viendo. ¿Estás viendo? Sí, se ve, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces directamente es estructura hiperestática, método de la fuerza, que es el método de resolución. Directamente sería la clase, la última clase para la parte hiperestática. Después tendríamos que entrar en la parte de línea de influencia. Ya hemos terminado piso plano y el concepto que vamos a utilizar ahora es para desplazamiento, va a ser válido para directamente un reticulado, va a ser válido para una estructura que es un pórtico plano y también va a ser válido para un piso plano. Entonces, para cualquiera de ellas, cómo hay que directamente, qué concepto aplicar, porque ya habíamos visto en desplazamiento en estructura isostática. Ahora vamos a ver cómo se determina en estructura hiperestática. Entonces, acá hay una teoría que les recomiendo que lean para no perder demasiado tiempo en esto. Entonces, directamente vengo para rememorar lo que habíamos visto en estructura isostática. Fíjense de que nosotros definíamos un punto en donde queríamos calcular el desplazamiento de la estructura isostática, ¿verdad? Cuando la estructura estaba sometida a un estado de carga o acciones generales como ser variación de temperatura, error de montaje, asentamiento de fundación y estado de carga. Ese es el estado real. Y la isostática directamente la indicábamos de acuerdo al desplazamiento que nos pedía. Si era lineal en esta dirección, así como está indicado acá, directamente aplicábamos una carga P igual a 1 en ese punto. Y directamente combinamos el estado virtual, ¿verdad?, con el estado real, hablando de estructura isostática. Y directamente aplicábamos esta expresión siempre y cuando no había trabajo directamente trabajo externo debido a asentamiento de fundación. Porque sabemos que la ecuación P por delta más sumatoria de fuerza en donde se dan los desplazamientos vinculantes. Entonces, más R de la virtual multiplicado por los desplazamientos reales, ¿verdad? Pero vinculantes. Ese era un trabajo externo. Y si ese trabajo externo existe, usted tiene que cambiar con signo y llevar al otro miembro en donde tenemos los trabajos internos. Estos son trabajos internos para diferentes estados de carga. Esto, por ejemplo, es momento real con virtual, cortante real con cortante virtual, axiales reales con axiales virtuales y torsiones reales, ¿verdad?, con torsiones virtuales. Entonces directamente hacíamos eso con la isostática y combinábamos con la isostática virtual y con el estado de deformación. Estas ecuaciones. Acá hay que meter todavía, ¿verdad? Ustedes saben de que le falta más integral directamente la normal por alfa por delta T diferencial S sobre EA. Y después viene el gradiente de temperatura, viene los apoyos elásticos y los errores de montaje, que se mete dentro de esta ecuación, que son trabajo interno. Cada término es trabajo interno. Y tenemos que estudiar todas esas situaciones. Entonces, si ustedes tenían un asentamiento de fundación de un vínculo, entonces
tendríamos que calcular en ese apoyo directamente las fuerzas reactivas virtuales y multiplicar por los desplazamientos reales. Y ese término llevarlo con signo negativo al otro miembro, que sería en el miembro derecho, que es donde tenemos trabajo interno, porque el asentamiento de fundación es trabajo externo. Bueno, entonces el capítulo es desplazamiento de estructura hiperestática. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Primero ustedes lo que van a hacer es estudiar la isostática fundamental, que ya vimos, estudiar los estados virtuales, los estados reales y calcular el factor término de carga, que es el delta sub 0 y el factor directamente de forma, que son los coeficientes de flexibilidad para los esfuerzos unitarios. Y utilizar esta ecuación, que es la general, que es efecto es igual a efecto sub 0 más sumatoria de efectos por la x sub i. O sea que sería f sub 1, 1 por x1 más f sub 1, 2 por x2 más el estado 2 por x2 más el estado 3 por x3 y así sucesivamente para cualquier tipo de efecto que queramos determinar. Esto mismo se puede utilizar, como le dije en una clase, de que se puede utilizar para calcular flecha o contraflecha directamente. Y eso es lo que vamos a ver hoy, qué es lo que se hace realmente. Entonces, directamente acá está explicado que se puede hacer, pero acá es bien claro. Es muchísimo trabajo, hasta para la cátedra de estructura, hacer todo eso que le estaba indicando, que está escrito acá, ¿verdad? Directamente, y que no les recomendamos proceder de esa forma. Entonces, tenemos un ejemplo. Directamente dice desplazamiento de estructura hiperestática, que es el teorema de reducción. Simplemente vamos a dar una leída así y después hacemos el ejemplo que tenemos preparado para el día de hoy. Queremos obtener, dice, el desplazamiento vertical del punto medio de la viga horizontal del pórtico de la figura. Es decir, me pide, esta estructura es hiperestática. Como ustedes ven, directamente es una estructura hiperestática sometida a este estado de carga. Carga distribuida, carga concentrada y acá hay una carga distribuida. Entonces sería este el estado de carga reales. Y acá tenemos la carga directamente virtual aplicado en el estado virtual. Es decir, la pregunta es lo siguiente: yo tengo que resolver toda esta estructura hiperestática. ¿Para qué? Para calcular el desplazamiento. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y directamente tenemos la obligación de resolver completamente el ejercicio siempre y cuando el problema me diga calcular y dibujar el momento flector, torsión, cortante, axiales y la fuerza reactiva. Entonces lo que tenemos que hacer directamente, hay que calcular completamente la estructura hiperestática y calcular los diagramas de momento flector. En este caso es un pórtico plano. El momento flector. Cortantes y normales no es necesario porque no vamos a utilizar, a excepción que le pida calcular en el diagrama final, ¿verdad? Pero si no le pide, ya saben de que vamos a calcular el diagrama, momento flector final y las fuerzas reactivas para ese estado de carga. Entonces lo que nosotros queremos es calcular, resolver esta estructura hiperestática y como están viendo, tenemos una sola barra, 3 por 1, menos, acá tenemos 3 incógnitas, acá tenemos 2. Entonces sería 5. 3 menos 5 sería igual a menos 2. O sea que es de 2 grados de hiperestaticidad el sistema. Y acá tengo nuevamente la carga sobre la estructura hiperestática. Entonces, ¿cómo hacemos para definir el desplazamiento que ya está bien indicado acá, que es directamente la deflexión vertical en el punto medio de la estructura, que es en este punto ya dibujado acá? Entonces nosotros lo que tenemos que ver es directamente decir, bueno, creo que aplicando el mismo concepto que habíamos hecho en estructura isostática tendríamos que aplicar. ¿Qué hacíamos? En estructura isostática directamente decíamos, ¿verdad?, de que P, la carga aplicada en el punto donde queremos dicho desplazamiento, por dicho desplazamiento, ¿verdad?,
el trabajo interno, es igual a momento flector de este estado hiperestático. Es decir, no va a ser tan fácil porque hay que resolverla completamente. El momento M, lo que está en verde, es estado real, estado de deformación, estado cero. Mientras que la M en rojo va a ser los estados virtuales, entonces tenemos el momento flector, ¿verdad? Real, que hay que sacarlo de acá, con el momento flector virtual, que hay que sacarlo de acá, más la cortante real, hay que sacarlo de acá, la cortante virtual de esta, la normal real de esta y la normal virtual de esta. Entonces, ese es el concepto general que tenemos que utilizar, agregándole a esto, ojo, directamente integral de la normal en el estado virtual por alfa por delta t diferencial S sobre EA, directamente, no es sobre EA, directamente, sin EA sería, porque esa ya es la deformación, más integral del momento virtual por alfa T sub I menos T sub S sobre H diferencial S dentro de la integral, y de ahí esos dos términos de normales y momentos flectores. Para temperatura hay que hallar el área del momento flector y el área de la normal. Y después están los apoyos elásticos. Después está el error de montaje. Después está el asentamiento de fundación, que hay que meter acá, menos la fuerza reactiva. Supongamos que acá nosotros le indiquemos que hay un asentamiento de fundación de rotación, es decir, le indicamos cuánto rota, cuánto es el recalque angular o el giro que se produce en esta barra. Es decir, la barra acá está el empotramiento horizontal, pero nosotros podemos poner con una inclinación 15 grados. No es que se fundió el empotramiento, solamente que giró este empotramiento que se tiene acá. Entonces, directamente un determinado ángulo, por decir 15 grados, ¿verdad? Entonces giró esa fundación. Entonces hay trabajo interno y donde nosotros tenemos que definir el momento en el estado virtual y multiplicar por ese giro de directamente la fundación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Más todo es del estado virtual los esfuerzos que tenemos que calcular, porque los desplazamientos de fundación son desplazamientos vinculantes reales, que realmente existen. Entonces acá tenemos que calcular la horizontal, la vertical y el momento flector del estado virtual, ojo, para el estado virtual, y poner acá menos en primer lugar y aplicar sumatoria de R por los desplazamientos vinculantes. Y seguir, ¿verdad?, con el error de montaje. Después el apoyo elástico, por ejemplo, si acá tenemos un apoyo elástico y no la rompemos en otro lugar, entonces el apoyo elástico hay que tenerlo en cuenta que existe en el estado virtual, que es en donde tenemos la carga P igual a 1, y en el estado real, porque no la rompimos. Entonces directamente hay que tener en cuenta más K, o sea que más la fuerza del resorte en el estado real por la fuerza del resorte en el estado virtual, dividido directamente la K rotacional. Y así sucesivamente para la horizontal. Horizontal virtual con la horizontal real por el desplazamiento, el, el apoyo elástico lineal, si tenemos acá la horizontal en el resorte lineal real y la horizontal en el resorte lineal directamente virtual. Multiplicamos las fuerzas virtuales y las fuerzas reales horizontalmente en el resorte que tenemos acá horizontalmente, ¿verdad? Y directamente dividimos con K, la K lineal, horizontalmente. También podemos tener la K vertical. Entonces las 3K podemos tener acá, rotacional y 2 lineales. Entonces esa sería nuestra ecuación general, la que utilizábamos antes en estructura isostática para calcular desplazamiento. Entonces, directamente, esta es la ecuación. P por delta y es esta. Pero ¿qué pasa? Este momento flector, para que yo pueda calcular, tengo que tener en cuenta que es M sub 0 más M sub 1 por X1 más M sub 2 por X2 si es de 2 grados de hiperestaticidad. Y este momento virtual, con este estado de carga como es hiperestático, entonces tengo que poner momento virtual sub 0
más momento virtual 1x1 más el momento virtual su 2 por x2 del estado virtual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estructura hiperestática. Estructura hiperestática. Entonces, directamente tenemos esta ecuación. Y acá vamos a aplicar el concepto que se llama teorema de reducción. Entonces, acá empezamos a resolver el ejercicio. Esta es la isostática que ustedes ya resolvieron con la gente de Herman, ya resolvió en clase. Esto yo directamente ya le bajé el tema anterior porque me pareció mucho más interesante dos ejercicios que hicimos, que era completo. Por eso había resuelto ese ejercicio. Bueno, entonces ahí está el momento flector que nosotros tenemos que calcular, porque el efecto es efecto su 0 más efecto su 1 por x1 más efecto su 2 por x2. Acá está, momento flector que hay que calcular directamente las incógnitas hiperestáticas, x1 final y la x2 final. Y después utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estructura hiperestática, no de isostática. Bueno, lo mismo tenemos que hacer para la estructura hiperestática, que es para el estado virtual, porque acá yo pongo P igual a 1 sobre la estructura hiperestática directamente y empiezo nuevamente a utilizar la misma isostática. Fíjense que la isostática que vamos a elegir es la misma. Por conveniencia, luego acá hacemos eso. Pero el estado de carga es estado real, ¿verdad? Y este es estado virtual. Y la misma cosa vamos a tener, solamente que la X1 y la X2 directamente van a ser incógnitas de la estructura hiperestática virtual. Entonces, la pregunta es, hay que combinar los dos hiperestáticos entre sí y eso acá nos va a decir el cálculo. Fíjense que los desplazamientos 1, 0, X1, desplazamiento 1, 1, el factor de forma, el 1, 1, el 1, 2, término recíproco, y acá tenemos directamente el factor término de carga, me da esta expresión, 1, 0, 2, 0. Y el 1, 1, el 1, 2, el 2, 2 me da el factor de forma. Multiplicado por la incógnita hiperestática, me va a dar la X1 y la X2. Lo mismo ocurre con la estructura hiperestática, pero es la virtual. La virtual, acá está, la misma ecuación. Entonces calculamos la X1 y la X2 virtuales, la X1 y la X2 reales. Entonces, directamente hacemos esa igualdad de M1, que es M1, M1, directamente para cualquier efecto que necesitamos hacer. Entonces, seguimos haciendo. Tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación para la parte hiperestática virtual y para la parte hiperestática real. Y reemplazamos acá. Fíjense lo que se va haciendo. Se va reemplazando, por eso es que se llama directamente teorema de reducción, en donde vamos sacando la incógnita hiperestática X1 y X2. Desarrollamos esto y seguimos haciendo para todas las situaciones, pero siempre con X1, X2 virtual y X1 y X2 real. Acá está X1, acá está X2. X1, X2. Entonces, seguimos haciendo desplazamiento factor término de carga. Estos son factor de forma y directamente en función a eso, este término sabemos que es igual a 0 porque en los puntos donde nosotros rompemos la estructura hiperestática de tal manera a volverla isostática, directamente esos desplazamientos son iguales a 0. Entonces, quedando la ecuación del principio del trabajo virtual de esta forma, es lo que estamos teniendo acá. Principio del trabajo virtual. Entonces, siempre con la estructura, el teorema de reducción, y vemos acá los momentos flectores para el estado real, los momentos flectores para el estado virtual. Y tenemos esta expresión. Cargas reales en la hiperestática, acá está MQN, y carga unitaria en la isostática fundamental, M sub 0, Q sub 0, N sub 0. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado acá? Desarrollando todas estas ecuaciones
directamente llegamos a demostrar de que la estructura hiperestática, ustedes lo resuelven, los momentos flectores, las cortantes y las normales, en donde la cortante y la normal en la mayoría de los casos vamos a despreciar la deformación axial y la transversal, pero el momento sí tenemos que considerarlo. Y directamente es una estructura hiperestática y por lo tanto nos dice el teorema de reducción, no es necesario directamente combinar la estructura hiperestática con la estructura hiperestática. Me está diciendo de que solamente es necesario combinar la estructura hiperestática con la isostática en el estado virtual. Es decir, yo tengo una estructura hiperestática, lo debo resolver. Tengo que calcular la X1 y X2, que son porque había salido acá dos incógnitas hiperestáticas, y directamente hay que calcular X1 y X2. Y esta es hiperestática, pero demostramos ahora, a través del teorema de reducción, de que solamente se combina la estructura hiperestática en el estado real, se combina con la estructura isostática del estado virtual. O sea que ustedes directamente la isostática para calcular esta lo pueden utilizar directamente y lo ponen P igual a 1, que es lo que tenían más hacia arriba, creo que era, o más hacia abajo. Acá está. Fíjense, ustedes eligieron esta isostática, en donde tenemos X1 y X2. Ustedes van a combinar estas dos isostáticas virtuales con la real y van a calcular las incógnitas hiperestáticas X1 y X1 y X2 finales, ¿verdad? Y ahora determinan los efectos, directamente calculando el momento flector, que es lo fundamental. Y si hay reticulado, el reticulado sí o sí hay que calcular sus normales. Si no hay reticulado, despreciamos la cortante y las axiales de la estructura hiperestática. Su deformación la despreciamos. Pero para el estado de carga, la normal debido a Q, la normal debido a 5 kilonewton y la normal debido a Q distribuida. Eso es lo que vamos a directamente despreciar. La misma cosa con la cortante. Entonces tenemos esta expresión, llegamos a esto, ¿verdad? Y demostramos de que se da esta situación. Entonces me dice el cálculo de que yo puedo elegir para la hiperestática virtual la misma isostática, esta con esta. Podemos directamente determinar a través de ella lo que se desplaza el punto. Podemos calcular el momento flector, ¿verdad? La cortante y la normal. Entonces tenemos la misma isostática, aplicamos el principio del trabajo virtual utilizando estas ecuaciones, hacemos esto y directamente me sale esta expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que esta M sub 0 no es otra cosa que el momento directamente de la isostática. Esto va a ser momento virtual de la isostática. ¿Pero qué tipo de isostática? Cargada con la carga en donde me pide calcular el desplazamiento. Es decir, a mí me pide en este ejercicio, me pide que calcule el desplazamiento en este punto, la deflexión vertical. Entonces lo que yo voy a hacer directamente, ya no es necesario resolver la isostática, así como lo habíamos hecho acá, porque esto sí hay que hacerlo, pero para la virtual no es necesario, sino que elegimos directamente la isostática, la misma isostática que tenemos acá, pero sin darle valores a X1 ni X2, aplicamos P igual a 1 acá, pero teniendo en cuenta que acá está rotulado y acá está rotulado. Y ese diagrama del estado directamente virtual combinamos con el estado final de la hiperestática. Eso es lo que me está indicando acá. Fíjense, por eso le dice M, hay que calcularlo, resolver la estructura hiperestática. Y la M sub 0 la calculamos directamente con la carga P igual a 1 del estado virtual. Y sobre la isostática directamente aplicamos P igual a 1. Eso es lo que me está diciendo
el teorema de reducción. Ya no es necesario utilizar esta incógnita hiperestática, sino que directamente usted elige la isostática, que sería, bueno, así como nos está indicando el teorema de reducción, elegir la misma isostática y directamente en función a esa isostática común, directamente lo que vamos a hacer es aplicar la carga P igual a 1 sobre esa misma isostática y no olvidamos de esta incógnita. Es decir, tenemos que definir 3 estados virtuales, 2 que van a ser para resolver la estructura hiperestática, que es esta isostática que tenemos acá, y uno va a ser una vez definido ya los efectos de la estructura hiperestática. Sería esta que tenemos acá. Entonces, directamente me está diciendo de que si yo tengo una estructura hiperestática, ¿qué debo hacer? Me pide calcular y dibujar el diagrama de momento flector y la fuerza reactiva. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que la estructura está o no está en equilibrio. Entonces, directamente hay que resolver completamente eso. Es decir, resolver por el método que ya sabemos la estructura hiperestática. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Me dice el problema que calcule el desplazamiento en este punto, o sea que sería en este punto, fíjense, en este punto. Un tercer dibujo, para X1, estado virtual 1, para X2, estado virtual 2, y un estado virtual, M nomás le vamos a llamar, no M1 ni M2, sino que es M. Esa M nos está diciendo de que combinemos esa estructura virtual isostática cargada con P igual a 1 con el diagrama de momento flector final. Y de ahí van a calcular la deflexión. Esa es la forma de hacer. Entonces, se demuestra de que se debe calcular sí o sí la hiperestática, ¿verdad? Y para calcular en la deflexión, la rotación relativa o lo que sea, por ejemplo, cuánto rotó este apoyo de segundo género, si me dice, yo tengo que poner en la isostática que está acá, fíjense. Una tercera, ¿verdad? Una tercera carga que es M virtual le pongo. Para la X1 es M1, para la X2 es M2, pero directamente para el estado que corresponde al estado virtual le llamo solamente M. Y esa M directamente la voy a utilizar cuando resuelva completamente la estructura hiperestática. Y ahí directamente se aplica lo que estamos indicando. Es lo que está acá. Aplicamos esto. Fíjense lo que dice. M, Q y N. ¿Qué viene a ser? Esfuerzo o diagrama de las cargas reales en la hiperestática. Lo que está acá en verde. Sí o sí la debemos de resolver. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular M, Q y N. ¿Y qué es M sub 0, Q sub 0, N sub 0? Esfuerzo o diagrama para la carga unitaria en la isostática fundamental. Entonces, cuando usted tiene una hiperestática y le pide calcular el giro directamente absoluto en este apoyo de segundo género, lo que ustedes deben hacer es directamente resolver totalmente la estructura y una vez resuelto, generar una isostática que es la misma que la que habían utilizado anteriormente, pero ya no existe X1 ni X2, sino que hay que colocar acá un momento M virtual y calcular el diagrama del momento flector y combinar este tercer estado virtual con el estado final, ¿verdad? Para el estado de carga. Combinamos y ahí calculamos el giro, que es el giro absoluto. O directamente calculamos el desplazamiento o la deflexión vertical en el punto medio de este arco que tenemos acá. Pero, ojo, solamente tenemos que tener en cuenta la isostática, no nuevamente volver y hacer la hiperestática. Eso no se hace, por eso es que le demostramos el teorema de reducción, ¿verdad? Que me dice que solamente sobre la isostática hay que hacerlo, pero no está mal si es que hacen sobre la hiperestática. Pero sabiendo que utilizar la isostática ya es suficiente, entonces la isostática la elegimos. Y aplicamos directamente las ecuaciones como habíamos dicho anteriormente. M sub 0, Q sub 0, N sub 0. Por lo tanto, si hay asentamiento de fundación, ¿qué yo tengo que decir? El asentamiento de fundación, porque esta es la ecuación que tenemos que utilizar para determinar el desplazamiento o la deflexión vertical en el punto medio del arco. Entonces acá vamos a tener P por el desplazamiento que yo necesito conocer.
más la sumatoria de R de la fuerza reactiva que calculamos de la isostática cargada con P igual a 1 en el punto medio del arco, de la isostática, directamente. Y calculamos los momentos finales y los momentos virtuales, cortantes, normales. Además de eso, la normal virtual si hay variación de temperatura. El momento flector virtual si hay gradiente de temperatura. La normal en la barra donde hay directamente error de montaje. En el estado virtual se calcula la normal. Los apoyos elásticos a tenerlo en cuenta si lo rompemos o no la rompemos. O sea que directamente todo el concepto que habíamos utilizado para la estructura isostática se aplica acá, como si fuese la estructura isostática. Es decir, ustedes ya resolvieron la estructura hiperestática. Ahora directamente lo que van a decir, voy a calcular mi desplazamiento. ¿Y qué hago? Acá ya tengo mi estructura hiperestática resuelto y voy a combinar con la isostática cargada directamente de acuerdo al desplazamiento que me piden en el problema. Entonces combino estos dos, así como hacían en la isostática, y la combinación le va a dar directamente el desplazamiento, pero teniendo en cuenta todos los efectos, ¿verdad? Para la isostática. Y eso mismo es lo que vamos a hacer acá. Acá tenemos un ejemplo, ejercicio de aplicación, y directamente tenemos esta situación. Fíjense, tenemos un apoyo elástico para que sea un poquito más complicado. Acá tenemos un asentamiento de fundación. Entonces, directamente, este ejercicio que era un empotramiento, ahora le agregamos un resorte. Un resorte, y acá tenemos dos isostáticas. Primero, vamos a tomar la misma isostática porque este ejercicio ya lo habíamos resuelto en una de las clases, en las otras secciones, ¿verdad? Pero yo había resuelto dos temas anteriores en vez de resolver el ejercicio sin el resorte y el asentamiento de fundación. Y ahora vamos a hacer, pues este ya tenemos resuelto, y vamos a ver qué es lo que se debe hacer en ese caso. Entonces, directamente quiero que tengan en cuenta acá el resorte, que es lo fundamental, porque yo ya sé que para P y para Q ustedes ya tienen bien claros los conceptos. Pero para el resorte y el asentamiento de fundación, ¿qué debo hacer? Esa es la parte interesante acá. Entonces, ustedes lo primero que van a decir es decir, voy a elegir la isostática fundamental. La isostática fundamental. Me sale, este es un empotramiento. Si es que no había apoyo elástico, era un apoyo de segundo género simplemente. Pero como existe acá un apoyo elástico, entonces un empotramiento. 3 grados y acá tengo 2, son 5. Entonces tengo 3 por una barra, no la tenemos. Entonces es 3 menos 5, me va a dar menos 2. Menos 2 quiere decir que tengo que romper dos vínculos. Entonces rompo este vínculo acá y rompo este vínculo con el fin de determinar supuestamente el giro relativo entre estas dos chapas, entre la columna y la viga, acá en esta sección, y entre la viga y la columna, acá en esta sección. ¿Y qué me pide el problema? El problema me pide, fíjense, acá está, para el ejercicio, dice obtener los esfuerzos internos de la hiperestática para las cargas y solicitaciones actuantes, sistema de desplazamiento, que sí o sí hay que hacer. Obtener los esfuerzos internos directamente de la isostática fundamental para la carga unitaria. Fíjense, acá está, porque le está pidiendo el desplazamiento en esta sección. Le pide lo que se movió verticalmente. La estructura, esta estructura que tenemos acá. Entonces, hay que generar un estado virtual M1, un estado virtual M2, y esa tenemos que combinar directamente con la isostática, pero cargada con P igual a 5 y con la Q, que es 20 kilonewton-metros. Y además de eso, hay que tener en cuenta que está el resorte y está el asentamiento de fundación, que viene a ser el desplazamiento vinculante. Y hay que tener en cuenta que para determinar directamente el factor término de carga, hay que tener en cuenta la fuerza en el estado 1, R1 horizontal del estado virtual, y multiplicar por este desplazamiento. Cambiarlo de signo y llevar al otro miembro.
¿Por qué? Porque ustedes van a tener P por delta más sumatoria de fuerza reactiva en los estados virtuales por directamente los desplazamientos vinculantes. Entonces, directamente hay que tener en cuenta este efecto. Tenemos el resorte, tenemos la carga 5 y tenemos la carga Q20. Entonces empezamos y decimos, esta es mi isostática. Esta es la isostática cargada con Q, con P, directamente con el estado de carga y teniendo acá el resorte porque el resorte no la rompí. Ojo, al no romper el resorte va a estar como un momento virtual unitario en el estado que es hiperestático acá, en el estado 1 y en el estado 2. Vamos a tener la fuerza en el resorte. Y en el estado real, que es para este estado de carga, vamos a tener la fuerza en el resorte para el estado real. Entonces, el resorte trabaja en el estado real sobre la isostática y trabaja en los estados virtuales directamente en la isostática, que es en este punto. Entonces, trabajamos con estos dos. Y después vamos a calcular el diagrama momento flector final. Y después recién voy a utilizar esto que vemos acá, que es la isostática de la estructura hiperestática, ¿verdad? Tenemos que generar un momento flector virtual, o sea, un diagrama de estados virtuales, ¿verdad? Y como va a ser solamente el momento flector porque es un pórtico plano, entonces le ponemos momento flector virtual. Pero lo esencial es ponerle estado virtual, mientras que el otro pueden ponerle para esta carga estado 1 y para esta carga le llaman estado 2. Estado 1, estado 2. Y este va a ser el estado virtual. Y esta se combina una vez calculada el diagrama de momento flector para esta estructura cargada con Q, asentamiento de fundación y con apoyo elástico. Bueno, entonces ya tenemos esta situación. Fíjense, la isostática, le llamamos estado 0. Entonces diagramamos eso para la carga P5, la carga Q, ¿verdad? Directamente y tenemos el apoyo elástico, acá tenemos directamente el desplazamiento vinculante. Entonces mi diagrama de momento flector, si ustedes se fijan, para Q y para P tenemos, acá está, que es QL cuadrado sobre 8 y le va a salir 90. O sea que va a ser 20 por el cuadrado de esta distancia, directamente dividido 8 y le tiene que salir 90 tensionando la fibra de abajo. Bueno, ya tenemos eso y ahora directamente ustedes pueden calcular la fuerza, porque ya saben ustedes que viene a ser una barra de 2 fuerzas. ¿Por qué? Porque no está cargada, fíjense. Entonces yo digo, voy a aplicar momento en este punto. Voy a aplicar momento en este punto y directamente digo de que acá la vertical por esta distancia menos 20 por el cuadrado de esta distancia dividido 2 es igual a 0. Y de ahí calculamos esta carga horizontal, que le va a salir Q por L sobre 2. Eso es categórico porque está en una viga simplemente apoyada, cargada con Q y de extremo a extremo. Entonces Q por L sobre 2 esa es la que vamos a tener acá, directamente apuntando hacia arriba. Acá no hay empuje horizontal porque es una barra de 2 fuerzas, pero si de repente ustedes no se dan cuenta que es una barra de 2 fuerzas, aplican momento acá y determinan esta cortante. Esa cortante multiplicado por esta distancia le da 0. Entonces quiere decir que la cortante es 0. Pero hay que acordarse que esto es una barra de 2 fuerzas. Si acá no hay horizontal, quiere decir que acá no existe horizontal. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pero acá tenemos una carga de 5 kilonewtons. ¿Qué quiere decir eso? De que acá tenemos que tener con cargas 5 kilonewtons, pero apuntando hacia el lado izquierdo. Entonces, esta no tiene fuerza de empuje horizontal, pero acá tenemos una carga horizontal. Entonces, eso trabaja acá, pero en sentido opuesto para que esté en equilibrio. Entonces, 5 apunta hacia la izquierda para que el sistema esté en equilibrio. Acá me salió Q por L sobre 2 y eso hay que colocarlo también hacia arriba. Y calculamos el momento. El momento directamente para la estructura indicada, que es esto que vemos acá. Aplico un momento acá
y voy a tener un momento en el sentido antihorario menos 5 por esta distancia, después menos Q por L sobre 2 que actúa acá, ¿verdad? Q por L, pero por L sobre 2 es el momento que genera acá esta carga distribuida. Y después tenemos la carga vertical, que me genera momento. Entonces, ahí está el diagrama de momento flector, ahí en el empotramiento. Es negativo, o sea que sale así como supusimos, en el sentido directamente antihorario. Ese es el sentido del momento. Acá está el 5, que habíamos dicho que es esta, y tenemos acá el 60, que es Q por L sobre 2, 20 por la longitud, no me acuerdo cuánto era. La longitud dice que es, no sé, más arriba creo que está su longitud. Vamos a irnos para verificar. Acá está 6 y 3. 6 y 3 son las dimensiones de la columna y estrés, y para la viga es 6. Entonces acá tenemos, si ustedes se fijan, es 20 por 6 es directamente 120. 20 por 6 directamente es 120, y acá si ustedes se fijan es la mitad, que es Q por L sobre 2, 60. Entonces, como tiene que estar en equilibrio, acá tenemos el otro 60. ¿Por qué? Porque tiene que ser 120 verticalmente. 60. Acá tenemos el 5, que es para este 5 que está acá, y tenemos el momento flector. Usted aplica el momento acá directamente y analizan esta barra. Y pueden calcularlo utilizando todo el sistema o parcialmente acá. Aplica el momento y este 5 por esta distancia que es 3 me va a dar 15. Directamente eso me va a dar el momento equilibrante. Es la que tenemos acá. Entonces este es el estado sub 0. Estado sub 0. Acá está el estado sub 1. Acá está, estado sub 1. Estado sub 1, este es el estado de carga. Calculan la fuerza reactiva y hacen el diagrama. Acá vale 1, acá es 0. Está nuevamente barra de 2 fuerzas, ¿verdad? Y va a ser 1 sobre 6, que actúa acá, 1 sobre 6. Acá tiene que actuar hacia arriba porque tiene que estar en equilibrio. Y calculamos también el momento, que va a ser una constante. ¿Por qué? Porque no hay cortante acá. Entonces dibujamos el diagrama y es esta. Este es nuestro diagrama en el estado 1. Fíjense, momento flector 1. No le damos importancia a la normal ni a la cortante. ¿Por qué? Porque vamos a despreciar las deformaciones debido a axiales y a la transversal. Entonces tenemos el estado 1. Ahora tenemos el estado 2, que vendría a ser con esta carga que habíamos indicado anteriormente. Y el diagrama va a ser la misma. Fíjense, acá tenemos el diagrama, pero acá esta barra ya deja de ser barra de 2 fuerzas. Ya es una barra que trabaja flexionando la pieza. Entonces acá es 1 hacia afuera, acá es 0. Entonces ya hay una cortante. Un tercio sería lo que tenemos acá, porque es 1 dividido 3. Y ese mismo tiene que tiene que estar en equilibrio horizontalmente, y directamente aplican momento acá. Tienen 0,33 por 3, que es 1 dividido 6. Acá le sale un sexto. La misma cosa acá, un sexto. Y de esa forma tenemos el estado 2. Y acá tenemos su diagrama de momento flector. Hay que cuidar para dibujar bien esto. Entonces este es el diagrama de momento flector. Entonces nosotros decimos directamente, el problema me había indicado de que tengo que calcular las dos incógnitas hiperestáticas. Entonces yo digo, voy a combinar, fíjense bien lo que le voy a indicar. Voy a combinar el diagrama de flexión con el diagrama de flexión. ¿Y qué voy a tener ahí? La integral momento sub 0, momento sub 1, diferencial S sobre EI. Ese es deformación debida a la flexión, sería en ese caso. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que estamos combinando el estado 1 con el estado 0. Pero en el estado real también existe, fíjense, asentamiento de fundación, que en este caso es un desplazamiento hacia la derecha. Entonces usted tiene que buscar la fuerza en ese estado virtual, en ese punto. Fíjense, no actúa.
entonces el trabajo externo no se genera. ¿Por qué? Porque acá existe el desplazamiento vinculante, pero acá no existe la fuerza horizontal. Por eso no tenemos en cuenta el trabajo externo. Y después nos fijamos acá y vemos que el resorte actúa con una carga de 15, en el sentido antihorario es negativo, menos 15, mientras que acá es directamente menos 10. Menos 10. Entonces tenemos que decir, ahora le tengo que sumar más la fuerza en el resorte en el estado real, que es 15, por la fuerza del resorte en el estado virtual, que es 1, directamente dividido la K del resorte. Acá está la K del resorte, 20.000 kilonewton por metro sobre radianes. ¿Por qué? Porque es directamente angular. Entonces, ya tenemos las dos situaciones y ahí tenemos el delta 1,0, que es el factor término de carga. No existe otras situaciones porque no hay variación de temperatura, no hay otra situación. Entonces venimos y verificamos el 1,0. Acá está el 1,0. ¿Qué se considera? La deformación por flexión real con la virtual. Después la fuerza en el resorte en el estado real, la fuerza en el resorte en el estado virtual dividido la K del resorte, menos directamente el trabajo externo que se genera debido al asentamiento de fundación. Ojo con este signo, porque este le tenía que sumar acá más, pero tiene que pasar al otro miembro con signo negativo. Y eso aplicamos acá. Aplicamos para la flexión, acá está la fuerza del resorte y directamente calculamos y me sale el 1,0, me sale 0,014375. Después de dividir con EA, ¿verdad? Porque EI quiero decir. La EI, rigidez para la flexión. Entonces tenemos el 1,0. Ahora el 2,0. El 2,0, ¿cómo hacemos? En el 2,0 podemos decir que hay que utilizar la misma ecuación, momento flector. Entonces esta con esta. 1/3 de la longitud, que es 3, por el valor que acá tengo 15, por el valor que tengo acá más 10. Ojo con eso. Entonces uno es positivo, el otro es negativo y se pone directamente con su signo. Positivo con negativo, entonces es negativo. Esta parábola que está acá con este triángulo que está acá. Creo que era 1/3 por la longitud, que es 6, por el valor del momento flector acá, que vale 1, por el valor de la flecha en la carga distribuida sobre la viga, que es QL cuadrado sobre 8, que es 90. Eso ustedes van a hacer de acuerdo a su tabla de integración. Después combinamos esta con su correspondiente que no existe. Entonces ahí ya tenemos deformación debido a la flexión. Estado 2 con el estado 0. Pero ahora tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo sé que en el estado directamente real hay un asentamiento de fundación hacia la derecha, 0,01 creo que era. Esa tenemos que multiplicar directamente, primero poner el signo menos y poner la fuerza acá y ver el desplazamiento hacia dónde se daba. Este se movía hacia la derecha y fíjense, la carga es hacia la izquierda, entonces el trabajo externo es negativo, pero como se va luego con signo negativo al otro miembro, entonces se hace positiva. Después tenemos directamente el resorte. El resorte, acá tenemos 15, directamente negativo. El momento en el resorte. Acá el momento en el resorte es directamente positivo. Entonces es más 1. Entonces 1 por 15 dividido la K del resorte. Entonces ya acá en este término delta 2,0 tenemos los tres términos. Estos tres términos ya tenemos para directamente combinando el estado 2 con el estado 0. Se tiene porque acá está, fíjense, es esta para la flexión, esta es para el resorte y esta es directamente, este es para el asentamiento de fundación y esta es para el resorte. Entonces directamente, o esta es el asentamiento de fundación, me acuerdo bien que era 0,01 y acá está el 0,33, que es negativo, ¿verdad? Pero con signo negativo hay que llevar. Y este viene a ser la fuerza en el resorte en el estado 2 por la fuerza del resorte en el estado 0 dividido la K. Acá está la K, 20.000. Y tenemos ahí el 1,0. Y ahora que nos pide que calculemos las flexibilidades. ¿La flexibilidad qué es? Primero combinamos este diagrama por sí mismo. El diagrama
por sí mismo. Acá ya no se tiene que tener en cuenta directamente el asentamiento de fundación porque es desplazamiento vinculante. No se debe tener en cuenta la carga 5 kilonewton ni tampoco la carga extrudida. Ese efecto ya no. Solamente ya depende de qué. Directamente, ojo, acá tenemos un apoyo elástico. Eso no deben olvidarse. Entonces yo tengo que decir, para calcular el factor término de forma, para calcular F sub 1, 1, ¿qué tengo que hacer? Integral del momento 1 por momento 1 diferencial S dividido EI. Es decir, combino este rectángulo por sí mismo, que es la longitud que es 3 por 1 elevado al cuadrado más 1/3 por 6 por el valor de 1 elevado al cuadrado. La suma de esos dos es la deformación de flexión que es para F11. Pero ¿qué pasa? Acá tengo que tener en cuenta que tengo un apoyo elástico de valor 1. Entonces va a ser 1 por 1 dividido K. Y ahí tenemos la F sub 1, 1, que es lo que le está indicando acá. Fíjense, acá tenemos la deformación de flexiones y acá tenemos el momento en el estado virtual por el momento en el estado otro virtual dividido K. O sea, porque tenemos dos estados virtuales. En este caso, como combinamos por sí mismo, entonces tiene que ser M1 por M1. Por eso es que acá dice IJ. Entonces hay que ver cuando es 1, 1. Entonces este va a ser M1, este va a ser M1 diferencial S sobre EI. Este va a ser momento en el estado 1, que es este que está acá, por el momento en ese mismo estado, que es este otra vez, que es 1 dividido K, que es 20.000, creo que era el valor. Y eso resolvemos y acá está el valor directamente del factor de forma, que es término de la diagonal principal de la matriz simétrica, delta 1, 1. Ahora combinamos el 2 por sí mismo, es decir, el estado por sí mismo. Este triángulo por sí mismo, 1/3 de 3 por 1 elevado al cuadrado, más este triángulo por sí mismo, 1/3 por 6 por 1 elevado al cuadrado. Este triángulo por sí mismo que es directamente 1/3 por la longitud que es 3 por 1 elevado al cuadrado. Y esa es la deformación para la flexión. Y ahora no olvidarse nuevamente del apoyo elástico que tenemos acá. Más momento por momento, que es 1 por 1 dividido K. Y eso es la que tenemos acá. Fíjense, acá tenemos ese valor. Y sale este valor que está acá. Ahora vamos a hacer el término recíproco. El 1, 2 o el 2, 1, que es la misma cosa. Término recíproco. Directamente. Entonces, directamente combinamos. Para la flexión, este diagrama con este diagrama. Creo que este con este era 1/2 de la longitud, que es 3 por el valor de 1 por el valor que tenemos acá, 1. Después acá tenemos este triángulo con este triángulo. Catetos en extremo opuesto. Entonces es 1/6 por la longitud, que es 6 por el valor 1 por el valor 1. Y este no existe su pareja, entonces directamente ahí ya tenemos la combinación de los momentos flectores. Y ahora nuevamente el apoyo elástico. Fíjense, el apoyo elástico, su momento actúa en el sentido antihorario. Y acá actúa en el sentido horario. Eso quiere decir que hay que poner menos directamente 1 por 1 dividido K. Y eso es lo que tenemos acá. Fíjense, acá está directamente el valor del término recíproco. Y ahí ya tenemos el factor de forma. Tenemos ya el factor término de carga. Y aplicamos la ecuación. Fíjense, el factor de forma por la incógnita hiperestática más el factor término de carga es igual a lo de desplazamiento. En uno del desplazamiento es 0, porque ese punto nosotros liberamos simplemente para resolver el problema. Le permitimos que tenga libertad, pero a la hora de la verdad tenemos que decir que no tiene libertad. Entonces este es 0 y este es 0, que es lo que tienen acá. Fíjense. Entonces, y acá sale la X1 y la X2. Teniendo la X1 y la X2, ustedes ya pueden calcular el momento flector acá. ¿Cómo calculamos el momento flector acá? Una forma es haciendo uso de la estática. Calcular la fuerza reactiva. Entonces acá ustedes pueden decir directamente cómo calculo la vertical en este punto. La vertical en este punto sencillo. Ustedes dicen directamente, la vertical acá está, 60. Ahora voy a hacer, fíjense, hacia arriba voy a considerar positivo.
acá tengo 0,167 por X1. Y acá tengo menos 0,167 por X2. Y esa suma que hice, 60 más 0,167 por X1 menos 0,167 por X2, me va a dar la fuerza vertical en este punto. En este punto. Y como ya tengo esta vertical, yo ya puedo utilizar la hiperestática. ¿Por qué? Porque esta vertical más esta vertical que tengo que tener es igual a 120. Entonces ya tenemos esta vertical. Y ahora tenemos el empuje horizontal. Por ejemplo, yo digo acá, mi empuje horizontal, ¿cuánto vale? Entonces vengo acá, nuevamente. Fíjense cómo es fácil. Pongo hacia la derecha positiva. Entonces acá tengo menos 5 más el empuje horizontal en ese mismo punto, en ese mismo nudo. Me fijo acá y como no aparece es 0 por X1. Me fijo otra vez acá y es 0,333 por X2. Entonces es menos 5 más 0 por X1 más 0,3333 por X2. Ahí tengo el empuje horizontal. Ya tengo este empuje horizontal y de acuerdo haciendo la suma de la estática, este empuje horizontal más este empuje horizontal más este empuje horizontal acá es igual a 0. Y ya tiene el empuje horizontal acá y acá. Entonces directamente ya tenemos toda la fuerza reactiva y ahí directamente aplican diagrama de, vamos a llamarle, pueden calcular este momento de empotramiento. ¿Cómo? Porque ya tienen la vertical acá y la horizontal. Entonces aplican momento acá. ¿Qué es lo que me va a producir momento acá? Va a ser este 5, esta carga distribuida, el empuje vertical y esta horizontal, su línea de acción pasa por este punto. Entonces la que me produce momento es el 5, el 20, carga distribuida y el empuje vertical acá. Cualquiera sea la situación, su sentido. Y de ahí calculamos el momento acá. Como también podemos decir que el momento ahí es esta. Fíjense, momento es 15, negativo, que es el momento su cero en el resorte. Más, acá, el momento ¿cuánto vale? Menos 1 por X1. Después acá ¿cuánto vale? Más 1 por X2. ¿Por qué? Porque X1 y X2 acá ya están. Ya están estos. Y ahí están los efectos. Fíjense la fuerza reactiva. Y ahora directamente hacemos el diagrama de momento flector final. Fíjense, este es el diagrama de momento flector final. Y ahí termina el ejercicio. Para calcular directamente el diagrama de momento flector final y las fuerzas reactivas en la estructura hiperestática indicada. Así directamente se resuelve el ejercicio. Y ahora, ¿qué nos pide el problema? Esto es resolución recién de la hiperestática, pero tenemos que acordarnos qué nos pedía el ejercicio. Aparte de eso, el ejercicio me pedía obtener directamente los esfuerzos internos para la isostática fundamental para la carga unitaria sistema de carga. Entonces, directamente me pide que calcule este desplazamiento utilizando la isostática. Entonces, ya me olvido del estado virtual 1 y el estado 1 y el estado 2. Me voy a concentrar en el estado virtual, no es 1 ni 2 porque no forma parte de la hiperestática. Y este estado virtual es la isostática. Aplico la carga acá y mi diagrama de momento flector es acá, acá, acá. Entonces acá es P sobre 2, acá es P sobre 2 y P sobre 2 por L sobre 2. P por L sobre 4, entonces es mi momento flector acá. Entonces hacen esto, juntan y tienen el diagrama de momento flector acá. Acá no hay empuje, fíjense, no hay empuje horizontal. ¿Por qué? Porque esta es una barra de dos fuerzas. Si no hay empuje horizontal acá tampoco no existe empuje horizontal. No hay cortante. Y si no hay cortante, yo aplico un momento acá. Y digo, acá yo tengo un momento. Pero no existe cortante, entonces el momento me sale cero. Entonces, mi diagrama del estado virtual es solamente P por L sobre 4. Y eso vamos a venir acá. Acá ya tienen ustedes el diagrama. Y directamente, acá está la carga P igual a 1. Acá está, fíjense. La carga P igual a 1. Aplicamos la carga P igual a 1. Y este diagrama que tengo acá, voy a combinar con esta. Es decir, este trapecio que tengo acá en el estado real, con su correspondiente no tiene. Este triángulo que tengo acá para la columna, no tiene.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que combinar? Es este diagrama que es un trapecio, ¿verdad? Que es directamente negativo, más la parábola positiva, y me va a salir lo que está sombreado acá, lo que está sombreado. ¿Y con qué debo combinarlo? Con este triángulo que tengo acá. Con este triángulo que tengo acá. Se combina directamente y divido directamente con EI. Y ese valor que me sale ya es la deflexión en este punto. Si me sale negativo es una contraflecha. Si me sale positivo es una flecha. Entonces venimos acá, acá está, directamente. Le sale 0,003834 utilizando esta isostática. Fíjense, esta isostática. Pero también nosotros podemos decir, esta isostática que elegimos es porque voy a aprovechar la isostática que había elegido en la parte hiperestática. ¿Por qué? Porque ya directamente ya estoy acostumbrado a trabajar con esta isostática para resolver la hiperestática. Entonces ahí mismo yo tomo esa misma isostática y aplico la carga P igual a 1. Esa es una forma, ¿verdad? Pero también puedo decir, no, voy a elegir otro y elijo esta. Fíjense, esta isostática en donde liberan el vínculo de segundo género, como si esto fuese libre totalmente. Y pone la carga P igual a 1. Y tiene este diagrama que está acá. Fíjense, este diagrama que está acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Combinar este diagrama que está acá con este diagrama que está acá. Entonces, este rectángulo de valor 3 combinamos con este trapecio, menos 16,962, menos 21,627. Este trapecio con este rectángulo. Después, en el medio, formo una figura, ¿verdad? Directamente, y esa voy a combinar con este triángulo que tengo acá, con este triángulo. Y directamente combino y me sale, fíjense, el anterior me había salido 0,003834 y la segunda opción, es decir, eligiendo cualquier isostática independiente a lo que yo había elegido para resolver la estructura hiperestática, entonces me sale también 0,03834, el mismo valor. Con eso le estamos diciendo de que cuando ustedes tienen una estructura hiperestática y quiere calcular la deflexión angular o lineal, directamente, en primer lugar, deben determinar su estructura hiperestática, desarrollarlo completamente, porque el problema me dice graficar, ¿verdad? La solución de la estructura, indicando el diagrama de momento flector, la fuerza reactiva. Y ahí terminamos con ese ejercicio. Pero ahora me dice que calcule el desplazamiento angular o lineal. Entonces yo digo, sobre la isostática de esa estructura hiperestática que yo voy a elegir, no es necesario que sea las dos isostáticas anteriores que había elegido, voy a elegir uno nuevo y pongo la carga de acuerdo a la deformación que me pide el problema, ya sea de flexión vertical o rotacional. Entonces condiciono la isostática y combino con la hiperestática ya calculada. Ojo, entonces sobre la isostática, es decir, ustedes pueden elegir cualquier isostática, pero lo que no está bien es, o sea que no es que no está bien, pero no es recomendable que ustedes agarren y pongan la P igual a la unidad sobre la hiperestática y resolver otra vez la hiperestática. Ese no vale la pena hacerlo. El desplazamiento le va a salir la misma, angular o lineal, pero no es necesario cuando van a calcular desplazamiento directamente calcular nuevamente sobre la hiperestática. Es decir, ustedes ya tienen la hiperestática, la resolvieron para Q, para P, para el asentamiento de fundación, directamente para cualquier efecto o acción en general, ya lo resolvieron. Y ahora quieren calcular el desplazamiento en un determinado punto, angular o lineal, y ustedes agarran y resuelven otra vez la hiperestática. Tienen que calcular X1, X2 otra vez, no. Sobre la isostática nomás ya van a poner ese estado de carga, un estado de carga virtual. Y combinan el diagrama con el diagrama final que le había salido. Esa es una forma de hacerlo para calcular la deflexión.
Pero ahora yo le quiero mostrar otra forma. ¿Por qué le quiero mostrar otra forma para calcular la deflexión? Porque directamente nosotros podemos proceder de otra manera. Fíjense, el estado virtual es esta. El estado virtual es esta que tenemos acá. Bueno, el problema a mí no me pide calcular y graficar el momento flector y calcular las fuerzas reactivas. El problema no me pida. Vamos a suponer que no me pida. Entonces yo digo, entonces ¿para qué yo calculo esto? ¿Para qué calculo esto si a mí el problema me está pidiendo que calcule la deflexión vertical? Lo que se desplazó, que es este 0,003834. No habría otra forma porque llegar a esto, a diagramar y calcular las ordenadas, etcétera, 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 me va a llevar mucho tiempo. Y no existe otra forma de resolverlo. Sí existe. Entonces, ¿cómo puedo calcular la deflexión? En este punto, lo que se movió verticalmente. Entonces, consideren que ese es el estado virtual. Y estos son los estados 1 y 2. Fíjense, acá está el estado 1. Este es el estado 1 y este es el estado 2. Y quiero que metan en su cabeza, borren de su mente, al mirar acá, imagínense que este no existe. Y pongan el triángulo que es P por L sobre 4, que le llamo estado virtual. Una raya nomás le pongo acá, una raya, ¿verdad? Y este es el estado 1 y este es el estado 2, y este va a ser el estado virtual. Entonces pongo acá la P igual a 1. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Olvídense de la P y de la Q que le daban datos el problema para resolver la hiperestática. Y concéntrese en esto que le voy a decir. Utilizando la misma isostática, aplico P igual a 1 acá. Y directamente, para esa carga P igual a 1, tengo mi diagrama acá, que es P por L sobre 4, es diagrama de momento flector. Para una carga directamente concentrada en este punto. Y este va a ser mi estado cero. Ojo, este va a ser mi estado cero directamente, porque voy a combinar, yo quiero calcular la deflexión acá, por eso puse una carga P unitaria en este punto. Entonces voy a decir, el desplazamiento vertical en el medio de la columna es igual al desplazamiento vertical su cero. ¿Cómo saco ese desplazamiento vertical su cero? Combinando el estado 1 con el estado que le llamé estado virtual. Es lo mismo que decirle el estado cero, pero es estado virtual. ¿Por qué? Porque yo me olvidé ya de la estructura que el problema me indicaba. Q es tanto, P es tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo directamente trabajo con con los tres estados virtuales, en donde digo directamente, esta con este me va a dar el desplazamiento vertical su cero, más directamente vamos a hacer este diagrama que está acá. Tengo que combinar con esta. A ver dónde está mi diagrama. Acá está. Este diagrama que está acá. Este diagrama. Este es el estado virtual. Y esta voy a combinar con el estado cero. Con el estado cero. Acá está, con el estado cero. Combino P por L sobre 4 más Q por L al cuadrado sobre 8. Y ahí me va a salir una combinación en la tabla. Y eso lo dividimos, porque es combinación de diagrama de momento flector, dividimos con EI. P por L sobre 4 con la parábola Q por L al cuadrado sobre 8. Y a eso yo le llamo desplazamiento vertical su 0. Más desplazamiento vertical su 1 es combinar este triángulo que está acá con lo mismo que estábamos haciendo con este que está acá. Se combina ese y se multiplica por X1 que ya habíamos calculado. Fíjense, acá está la X1 que ya habíamos calculado. 16,962. Y la X2 era 10,335. Entonces multiplico por esa X1. Bueno, entonces ahora voy a combinar este diagrama que está acá con su correspondiente del estado virtual, que es esta. Nuevamente, que es esta.
Combino estos dos, esta con el estado virtual SU2, y voy a tener directamente el desplazamiento vertical SU2 por X SU2. Entonces, lo que le estoy queriendo decir es lo siguiente. Cuando yo combino mi isostática directamente con la isostática en donde yo quiero determinar mi desplazamiento, entonces al combinar con el estado cero, voy a tener el desplazamiento SU0 más el desplazamiento SU1. ¿Por qué le llamo SU1? Porque estoy combinando el virtual con el estado 1. Y esa combinación me va a dar un número y multiplico por X1 más el desplazamiento del virtual con el diagrama del estado 2 y me va a dar un desplazamiento y multiplico por X2. Y ahí ya calculo directamente la deflexión, ya sea angular o lineal, combinando este diagrama con la isostática de la estructura IP, con esta. Fíjense que yo le dije a ustedes, yo quiero calcular la vertical en la estructura hiperestática. ¿Y qué hice? Dije 60 hacia arriba positivo más 0,167 por X1 más, menos 0,167 por X2. Y eso mismo es lo que estoy haciendo ahora. Ese estado virtual combiné con el estado SU0. Entonces se llama desplazamiento SU0. Después combiné ese estado virtual para P igual a 1, combiné con este estado 1 y me sale el desplazamiento vertical 1 por X1, la X1 calculada, más combino con ese diagrama que era P por L sobre 4, directamente combino con este triángulo que está acá y ese va a ser el desplazamiento vertical 2 por X2. Hago la suma y ese es el desplazamiento final, así como calculé esta fuerza vertical, así como calculé la horizontal final, así como calculé el momento flector o cualquier efecto que ustedes quieran, usando solamente la isostática SU0, SU1, SU2 con el virtual, que es esta, acá está. Me pide que calculemos el desplazamiento en este punto. Entonces, voy a combinar con el estado 0. Voy a combinar con el estado 1. Voy a combinar con el estado 2. Y el 0 queda 0, ¿verdad? O sea que un valor numérico más. Esta con el estado 1 me va a dar un número de esa combinación, multiplico por X1, que ya tenemos, más esta combino con el estado 2 virtual, ¿verdad? Multiplico por X2. Y la X1 y la X2 están acá. O ya habíamos, acá están, la X1 y X2, que habíamos calculado anteriormente, sin usar este diagrama final, porque es mucho más largo. Entonces pueden utilizar solamente la ecuación de compatibilidad para calcular desplazamiento o efectos finales. Porque ustedes, por ejemplo, si quieren calcular el momento flector acá, ¿cuánto es el momento flector acá en el medio? Ustedes van a decir 90 positivo, más. ¿Acá cuánto es en el medio? Menos 0,5, porque en el medio acá dice que es 1 y este es menos 0,5. Por X1, el que nos salió hace rato, la X1. Más el momento flector acá, que es menos 0,5 nuevamente. ¿Por qué? Porque este es 1. Por X2. Y esa suma me va a dar ya el momento final acá. O sea que me va a dar este momento que sale acá. Fíjense, 76,352. Esa es la que le va a salir. Esta que está acá. Directamente usando los diagramas de los estados virtuales con las incógnitas hiperestáticas calculadas. Acá está. Con este valor. Simplemente hay que saber utilizarlo y directamente lo van a resolver fácilmente. Y la flecha y la contraflecha la misma. Esta, por ejemplo, es una flecha. Fíjense, si a mí me dice una contraflecha, voy a poner la carga hacia arriba, porque ya me indica que es una contraflecha. Pongo hacia arriba y hago el mismo método. Cualquier rotación angular que yo quiera, ¿verdad? Por ejemplo, acá, directamente lo que rotó este vínculo, este apoyo de segundo género, porque tiene libertad de girar. Le pongo un valor m virtual unitario y hago el diagrama de momento flector. Y ese diagrama de momento flector combino con el estado 0. Entonces tengo la rotación SU0. Combino con el estado 1, ese diagrama virtual,
y voy a tener la rotación sub 1 por X1, la X1 calculada, más con el estado 2, el estado virtual, y me va a dar la rotación directamente en este punto por X2. Y esa suma ya es la rotación o rotación absoluta en este vínculo de segundo género. Y cualquier otro efecto que ustedes quieran determinar. O sea que no es necesario que sí o sí lleguen a determinar el diagrama de momento flector final, cortante final, normal final, torsión final, porque este mismo concepto es la tercera clase que le estoy repitiendo. La cuarta sería, porque la vez pasada di piso plano. La cuarta vez que le estoy diciendo. Cuando empecé hiperestático le dije, si a ustedes no le pide diagramar la solución, pero calcular el desplazamiento, hagan uso de los estados virtuales hiperestáticos con el estado virtual isostática, ¿verdad? Condicionada por el problema. Combina y ya le sale directamente, sin estar buscando directamente los diagramas finales para combinar con el diagrama final. No es necesario, porque tenemos la ecuación que es el efecto, que es general, que es lo que está acá. Voy a mostrar para que me digan, después van a decir de que es cierto, el profesor dio esto, porque muchas veces los perros dicen, no, el profesor no dio esto. Entonces yo le doy a apelar este documento que yo estoy dando de que realmente había dado, porque los perros son, acá está. Este se llama efecto para una estructura hiperestática. ¿Qué es? Puede ser normal, normal sub 0 más normal del estado 1 por X1 más normal del estado 2 por X2, para una columna cualquiera. Si hay otra columna, la misma cosa. Acá puedo también determinar cortante. Cortante en un punto. Cortante en un punto es cortante sub 0 en ese punto, más cortante en ese mismo punto del estado 1 por X1, más cortante en ese mismo punto del estado 2 por X2. Que también puede ser torsión. Torsión es igual a torsión sub 0 en el punto de un piso plano, más torsión en ese mismo punto del estado 1 por X1, más torsión directamente en el estado 2 por X2, para piso plano. Si hay más, hay que ir agregándole, ¿verdad? Directamente. Esto lo voy a poner en el examen. Por favor, ténganlo en cuenta. Porque le estoy repitiendo la cuarta vez que le estoy diciendo. Y ustedes son mi testigo. Ustedes que están, esto está documentado. El video me sirve a mí y le sirve a ustedes. Entonces tengan. Este tiene mucho que ver. Porque nosotros ya le podemos decir a ustedes, calcular la deflexión sabiendo que el diagrama de una estructura hiperestática, fíjense lo que les quiero decir y ténganlo en cuenta. Yo les puedo decir, el diagrama final de esta estructura hiperestática es esta. Ya le damos la solución. Ya le damos la solución. Calcular la flecha directamente en este punto. ¿Qué se hace? Se combina. ¿Con qué? Con la isostática. ¿Y qué carga tiene la isostática virtual? Una carga P igual a 1 hacia abajo. Y combino. Pero también le puedo decir directamente, resolver hasta obtener la incógnita hiperestática. No es necesario, porque ustedes pueden hacer lo que se les antoje, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos, no es necesario calcular el diagrama de momento flector final y la fuerza reactiva. Y le pedimos, una vez definido la incógnita hiperestática, calculen la deflexión en este punto. Entonces, ¿qué hago? Lo que le estoy diciendo recién le dije. E es igual a E sub 0 más E sub 1 X1 más E sub 2 X2 más E sub 3 X3. Utilizar esa ecuación en donde no necesitan esta. Porque es general. Cualquier efecto que ustedes quieran determinar lo pueden hacer de esa forma. Bueno. Acá nosotros terminamos directamente estructura hiperestática, en donde ya hemos visto una estructura en donde teníamos un reticulado, en donde teníamos directamente viga, pórtico plano, ya vimos piso plano,
Y ahora le doy, aparte le doy el desplazamiento para que no haya duda, para que la gente no diga nosotros no vimos esto. Lo estamos dando. Entonces, directamente, si hay alguna pregunta que quieran hacer, porque hay que tener en cuenta de que cuando ustedes van a calcular directamente, por ejemplo, para tenerlo en cuenta esto, fíjense que acá, en este problema, que era más abajo, acá está. Esto directamente es 0,01 metro hacia la derecha. Ahí donde aplican la carga P igual a 1. P igual a 1, no esta ni esta. Ahí donde aplican la carga P igual a 1. Si le sale la horizontal acá, acuérdense que la deformación, si le sale una horizontal acá, acuérdense que la deformación directamente hay que tenerlo en cuenta si es que utilizan para la hiperestática estos efectos. Todo esto hay que ir teniéndola en cuenta, porque se combina el estado 1 con el estado virtual con el estado real, en donde en el estado de la isostática fundamental tiene las cargas, tienen esta carga, tiene el apoyo elástico y tiene el asentamiento de fundación. Todo esto hay que ir teniendo en cuenta para calcular la flecha por la fórmula E igual a S0 más S1X1 más S2X2, sin utilizar diagrama final. Pero si lo van a hacer, no importa. Pero cuando calculen directamente la deflexión, hay que tener en cuenta directamente estos efectos. No solamente es deformación debido al estado de carga, porque hay que tener en cuenta que hay un resorte. Acá hay un asentamiento de fundación y todo eso hay que ir teniendo en cuenta nuevamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta es una isostática. Acá está. P igual a 1. Fíjense, acá no hay horizontal. No hay horizontal. Acá el resorte no trabaja. Entonces, ¿qué pasa? Es una isostática espectacular. ¿Por qué? Porque me anula la deformación generada por el resorte y me anula la deformación generada por directamente el apoyo vinculante. O sea que acá no tienen horizontal. Entonces, ¿qué pasa con ese desplazamiento que le daba 0,01, que es el desplazamiento vinculante? Entonces es igual a 0. ¿Y qué pasa con el apoyo elástico, que es la K en el estado virtual, la K en el estado real que existe, ¿verdad? Directamente dividido la K. O sea que el momento en el resorte virtual por el momento en el resorte real directamente dividido K. Entonces acá el resorte no trabaja y tampoco no existe trabajo externo debido al desplazamiento vinculante porque no existe este esfuerzo horizontal. Entonces, por eso esto es muy bueno, esto que estamos teniendo acá. Mientras que acá ustedes ven de que actúa el apoyo elástico. Entonces, cuando van a combinar esta isostática con el apoyo elástico y quieren determinar la deflexión, ojo, tengan en cuenta que este momento flector, al combinar, tiene que combinar con este momento que está acá, que es 21,627. Este por este momento flector dividido K. Además de eso, acá nosotros tenemos un asentamiento de fundación horizontal. Por la suerte que tenemos es que acá no hay empuje horizontal, entonces no hay trabajo externo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta si es que por ahí le da temperatura, por ejemplo, en esta pieza, gradiente de temperatura, y este es el estado virtual. Fíjense que si le da la temperatura acá, temperatura inferior y temperatura superior, para calcular directamente esta deflexión, no es combinar solamente este diagrama con este diagrama con esta y este diagrama que está acá con esta, sino que hay que tener en cuenta también las variaciones de temperatura. Hay que tenerlo en cuenta porque acá tenemos el momento flector en el estado virtual y tenemos
que la deformación está dado por integral de directamente momento virtual. Acá está, es 1,5. Ese es el momento virtual, ¿verdad? Directamente, o si no hacemos más fácil, decimos que es integral de momento virtual por alfa por T sub I menos T sub S sobre H por diferencial S. Sacamos alfa, sacamos T sub I menos T sub S dividido H afuera. Y queda adentro integral de momento virtual por diferencial S, que es el área del momento flector que tenemos acá. Y ese multiplicamos directamente por el término alfa T sub I menos T sub S dividido H. Y ese valor es deformación debido al gradiente de temperatura. Entonces, esos conceptos no se olviden. Cuando a usted le pide la deformación, hay que tener en cuenta todos los efectos. Acá, por ejemplo, fíjense, acá tenemos la suerte de que no hay horizontal, porque si había horizontal, teníamos que multiplicar por el 0,001. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si había algún pórtico por acá y hay un error de montaje, hay que ver si ese pórtico actúa en este estado virtual directamente de tal manera para considerar directamente el término de formación para ese error de montaje. O sea que todos esos conceptos hay que ir teniéndola en cuenta. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es, nosotros hicimos 2 recuperatorios, resolvimos en clase. Con este es 3 ejercicios de pórtico plano. Hicimos piso plano completo. Entonces lo que yo les recomiendo es que hagan, porque hicimos el reticulado con el segundo ejercicio, que hicimos tema anterior recuperatorio, hicimos el tema ese de reticulado. Y donde pedía la contraflecha y eso. Ese habíamos hecho acá en clase. O sea que hicimos todos los tipos de ejercicios de hiperestática. Y con todas las situaciones. Entonces no vayan a dudar. Cuando tienen alguna duda, pregunten, me escriben y me indican el enunciado como es, cómo están resolviendo o si no tienen idea de cómo van a hacerlo, si esta isostática es móvil o no, pueden, tenemos el WhatsApp, vamos a aprovecharlo. No va a haber ningún problema. Pero gente, hay que estudiar porque le digo bien, no van a salvar si es que, porque hay que tener firma y teniendo firma hay que salvar, pero así nomás no van a salvar si es que no estudian, porque ya se están dando cuenta del nivel que hay que tener en cuenta, porque no es mecánica de materiales para una barra nomás, esto es para varias barras y hay que estudiar. Entonces, toda esta teoría que está acá simplemente es para demostrarle que solamente la isostática, por eso fíjense lo que dice, es muchísimo trabajo hasta para la cátedra de estructura, utilizar una hiperestática otra vez de ahí donde te pide la deflexión vertical. Y para eso se desarrolló la teoría y se demuestra de que solamente se necesita directamente la isostática fundamental, no hiperestática otra vez donde van a determinar la deflexión o la flecha o la rotación angular, rotación absoluta o relativa, así sucesivamente. Bueno, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer, porque la próxima clase vamos a dar línea de influencia. Y ese es para final, netamente final. Pero siempre le vamos a meter en los finales estos. Por eso es que quiero que tengan bien en cuenta estos detalles. Porque para el examen final hay que saber la elástica de formación. Bueno, no sé si hay alguna duda, si tienen para no salir de lo que estoy compartiendo acá. Me pueden preguntar. ¿Qué tal, Gerardo Tomás Peralta? Hay que estudiar, será Julio. Espectacular. Bueno, hay que salvar ya ahora y hay que meterle, será. Hay que meterle porque hay que salvar para dejar esta materia. Bueno, entonces, directamente estudien por favor y las dudas que tienen acá están las herramientas. El profesor Germán también dio ejercicio de lo que yo di nomás. Entonces, yo di más que él en verdad, pero estudien por favor.
Vamos a tratar de resolver la línea de influencia de estructura que no sean similares a esta que ya habíamos resuelto, de tal manera para ver ahí otras cosas también interesantes. Pero hay que salvar, porque ustedes ya se van a presentar en el examen final. Primer final, segundo final, tercer final. Hay que salvar. Bueno, si no hay consulta, entonces vamos a dejar acá y un poco más tarde, no sé por qué el video, el drive no me da rápidamente, pues siempre me suele dar rápido. Ahora está tardando. Entonces, si no hay consulta, dejamos acá. No hay consulta. Listo. Entonces nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por asistir. Perfecto. Y a estudiar, gente.